Tal, hoy vamos a continuar con el tema de ciclos. Hoy vamos a hacer un ejercicio con ciclo while y con ciclo for. Este ejercicio es para identificar números primos. Vamos a hablar un poquito de los números primos. Los números primos son aquellos números que nomás se pueden dividir entre sí mismos y entre uno. Y bueno, porque el uno puede dividir a todos y el cero no puede dividir a nadie, o no debería. Debería estarle prohibido, pero bueno. Ha habido a lo largo de la historia muchos intentos por tratar de poner en claro qué números pueden ser primos y qué números no. Han tratado de diseñar ecuaciones, han tratado de hacer programas incluso que predigan con una exactitud matemática qué números van a ser primos, pero realmente no ha habido hasta el momento una forma de saberlo. Uno de los primeros intentos para saber si un número primo era un primo o no fue la criba de Eratóstenes, en la cual se descartaban todos los múltiplos de los primeros primos que se encontraban. Por ejemplo, el 2 es primo y él descarta a todos sus múltiplos, que son aquellos que terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. Entonces todas estas columnas que son del 2, el 4, el 6, el 8 o las que terminan en el 0, como el 10, 20, 30, quedan descartadas porque son múltiplos de 2. Y también, por ejemplo, los múltiplos de 5 terminan en 5 o en 0. Pero bueno, los del 0 ya estaban descartados. Entonces nada más descartamos con esto las del 5. Y entonces vemos que así se van reduciendo el número de columnas. Pero aún así, con la criba de Eratóstenes hay columnas donde van apareciendo primos. Y los primos pues no terminan. Entonces no hay una manera exacta de saber qué números van a ser primos o no. Sin embargo, matemáticamente hablando, más bien en términos de programación, aunque no podemos predecir cuáles serán números primos o cuáles no, sí podemos saber si un número es primo o no, pero ya hasta que se ingresa dicho número, no a manera de fórmula. Para hacerlo vamos a tomar en cuenta las propiedades de los primos. ¿Cómo saber si un número es primo? Los números primos solo pueden ser divididos entre sí mismo y entre uno. Recordando que el 1 no es ni primo ni compuesto, ya que solamente es un número natural. Lo que pasa es que como el 1 puede dividir a todos los primos, es como el primo que nada más pelea en las fiestas, los divide a los primos en las fiestas de la familia. Mal chiste, profe. Bueno, seguimos. Entonces, una fórmula simple de recurrir a los elementos, sin recurrir a la criba de Eratóstenes, es dividiendo un número entre todos los números naturales que le anteceden hasta que lleguemos al número que estamos necesitando saber si es primo o no. Y si es primo, vamos a ver una característica especial. Vamos a llamar a X al número que queremos saber si es primo y a C a todos los números naturales que lo anteceden. Entonces, el primer número natural es el 1. Por ejemplo, si queremos saber si el 2 es primo, X sería 2. Y entonces lo que vamos a hacer es dividirlo entre 1 y da entero. Entre 2 y también da entero. Entre 3 vemos que aquí no da entero. Nada más, pero bueno, el 3 dividido entre 1 y entre 3, como es primo, solamente 2 veces da entero. El 4, al dividirlo entre todos los números naturales que lo anteceden desde el 1 hasta el 4, vemos que en 3 ocasiones da número entero. Eso significa que excede el máximo permitido, que es 2, que es entre sí mismo y entre 1. Bueno, pues el 5 también pasa lo mismo. Entra dentro de la regla de que solamente es divisible entre 1 y entre sí mismo y da entero. Todos los demás no dan entero. El 6, aquí tenemos 3 veces que da entero y aquí una cuarta. Entonces, por lo tanto, no es un número primo porque excede el máximo permitido de 2. El 7 solamente tiene 2 veces en las que da entero, por lo tanto, sí es un número primo. Ahora, para saber si da entero o no la división, hay una manera muy fácil con el comando rem, el comando rem, recordemos que nos da el remanente de la división, es decir, cuánto sobra de la división. Y cuando esto da un número entero, pues el remanente es 0. Entonces, utilizando el comando rem podemos saber cuánto sobra al hacer una división. Y entonces, si el comando rem da más de 2 veces 0, significa que no es un número primo. Aquí en el 3 da únicamente 2 veces, en el 4 da 3 veces, por lo tanto aquí ya lo descartamos porque da 3 veces y el máximo es 2. En el 5 es primo porque da 2 veces nada más. El 6 también lo descartamos porque da más de 2 veces, o sea da 4.
El 7 queda establecido como primo porque únicamente el remanente es 2 veces 0 y entonces así entraría dentro de la fórmula. Entonces el remanente de un número es 2 veces 0 únicamente en los primos. Y esto es cuando son divididos entre uno y entre sí mismo. Cualquier otra cantidad que sea excedente, pues ya no son primos. Entonces vamos a hacer primero con el ciclo for este ejercicio para saber si un número es primo o no. El ciclo for se me hace un poquito más fácil de entender por parte del usuario. Vamos a explicar qué es. Bueno, la primera parte es limpiar pantalla y eliminar variables de programas anteriores. Y vamos a hacer que cuando ejecutemos el programa diga programa para saber si un número es primo. Por eso le puse aquí el comando dis para que se le despliegue al usuario que está ejecutando. Ahora, X va a ser una variable y esta variable va a ser ingresada por el usuario. Y al usuario, para que ingrese esa variable, le vamos a preguntar, más bien le vamos a pedir, no preguntar, le vamos a decir, ingrese el número que desee saber si es primo o no. Bueno, nada más lo dejamos a primo, ¿no? Y entonces el usuario va a ingresar el número X. Vamos a necesitar un acumulador. Me equivoqué, este no es contador, este es un acumulador. Vamos a utilizar un acumulador. Y es que en for necesitamos también un contador, pero el contador en for es el mismo vector que es el que nos marca el ciclo. Entonces vamos a hacer que el vector vaya desde 1 hasta el número que ingresa el usuario y aumentando de 1 en 1. Y entonces este va a ser nuestro contador. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer R, la variable que va a ser la división del número que ingresa el usuario entre el contador. Y este contador va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que lleguemos a X. Ahora, por cada vez que dé 0 el remanente, que es cuando te encuentras con un entero, entonces, ahora sí, utilizamos el acumulador que inicialmente inició en 0. Y cuando hagamos la división entre 1, aquí m va a valer 1. Y cuando volvamos a dividir entre sí mismo, m va a valer de nuevo 2. Si vuelve a salir entero, más de una vez, m vale 3, 4, 5. Entonces, pues ya no va a ser entero. Entonces, con esto, if, si r vale 0, le sumamos al acumulador. Si no, pues no. Ahora, entonces, desplegamos también el valor de m, nada más por curiosidad, a ver cuánto daba el divisor. Si quieren no lo pongan, si no lo necesitan o le ponen punto y coma para que no se muestre. Y aquí ya nada más vemos, si m vale 2, que me despliegue que sí es un número primo, pero en cualquier otro caso que no es un número primo. Recordemos que cuando usas el if, else, completa la tricotomía. La tricotomía es mayor, menor, igual. Aquí estamos usando el igual, entonces los otros que me faltan es menor y mayor. Eso significa que aquí me va a desplegar que no es un número primo para cualquier valor mayor, porque realmente no podemos tener ningún valor menor porque aquí es 1. Pero bueno, entonces vamos a ejecutar el programa. Control C. Lo borramos. Control B. Lo ejecutamos. Entonces ya se pone programa para saber si un número es primo. Ingresa el número que desee saber. Vamos a empezar con el 1. El 1, como el contador queda en 1, entonces no es primo porque dio menor. Entonces dio menor a 2. Entonces, completando la tricotomía, se va para acá, porque es el caso else, y te dice aquí que no es un número primo. Ok, vamos al siguiente, el 2. El 2 sí es un número primo. Aquí, como nada más da 2 veces el contador m, por eso me dice que es un número primo. Siguiente, el 3. El 3 sí es primo. 4, el contador. Aquí el contador me dio 3, entonces no es primo. 5, el contador me dio 2, el acumulador me dio 2. El 6, el acumulador da 4. 7. 8. Y así sucesivamente podemos ver qué números, no sé, el contador ya está muy alto. Por eso no da primo. Por ejemplo, el 17 sí es primo. El contador da de 2. Y así el número que querramos.
Ah, caray, es que el número es muy grande. Entonces va a tardar en hacer la división. Ese es el pequeño detalle, que hasta que no lleguemos a ese número. Y ese es el pequeño problema por el cual no podemos saber el número infinito, porque los primos prácticamente se extienden hasta el infinito. Yo creo que lo voy a tener para un número más pequeño. Bueno, y así entonces vemos qué números son primos y qué números no. Ahora, vamos a hacerlo ahora entonces con el ciclo while. Esto fue usando for. Para usar el ciclo while, ese es el programa. Nuevamente, limpiar pantalla, eliminar variables, que se despliegue, saber si el título del programa, que es saber si un número es primo, pedirle un número al usuario, pero vamos a usar un acumulador, que va a ser M, nuevamente. Y este acumulador, al igual que en el caso anterior, vamos a hacer la división. Y si cada vez que dé 0, le vamos a sumar un número. Si nuevamente dos veces me da 0, entonces es un número primo. Si da otro número distinto a 2, pues no es primo. Ahora, aquí necesitamos un contador aparte de la condicional, porque el for no lleva condicional y el contador es el mismo vector, pero aquí entonces vamos a iniciar el contador en 1. ¿Por qué no inicio en el neutro aditivo? Porque estoy haciendo una división entre el contador, y el contador no puede iniciar en 0, porque si divido x entre 0 no voy a tener una respuesta lógica. Entonces por eso necesito que inicie en 1. Y entonces, como estoy iniciando en 1, el ciclo for va a correr desde el número 1 hasta que llegue a x, pero no puede ser igual a x, porque si fuera igual a x, esto se detendría y mi contador no llegaría al valor. Entonces voy a pedirle que sea hasta x más 1 para que pueda llevar a cabo el contador. Y entonces este sería el programa que necesito para saber si un número es primo utilizando el ciclo while. Vamos a copiarlo. Entonces, no se ve todo. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo. Nuevamente el 1 no es primo porque mi contador da de 1. El 2 sí es primo, el acumulador da de 2. El 3 es primo porque el acumulador da 2. El 4 no es primo porque el acumulador da 3. 5 sí es primo. 6 no es primo. 7 sí es primo. Y así sucesivamente. Y así, siempre y cuando el número no sea muy grande. Ahora que sí, vamos a trabajar con este despliegue de... es que me está desplegando todos los valores de M. Entonces, para que no me gaste tanto espacio en la memoria, pues le puedo poner punto y coma, para que no se trabe con números más grandes, como fue el caso de hace rato. Pero de todos modos no aconsejo números muy grandes si la RAM con la que cuentan no es muy buena, como es mi caso. Es que me está ejecutando esta M. Aquí también le hace falta un punto y coma, para que no salgan todos los contadores ahí. Y bueno, entonces con esto podemos hacer un programa para saber si un número es primo o no. Bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.